La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, dice lo siguiente: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A mis 17 años llegué a estudiar con los adventistas del séptimo día. Sí, después de buscar y buscar por distintos lugares e iglesias, estudiar con diferentes personas la Biblia o leer varios tratados, llegué a la conclusión de que en la iglesia adventista la Biblia era estudiada de manera seria. La Biblia era estudiada en la escuela sabática, en los cultos, en los grupos pequeños y de manera interesante y bonita. Los adventistas solían decir: la Biblia dice, la palabra de Dios enseña, escrito está, y no como había escuchado en otras oportunidades, que mi pastor dice, la pastora dice, el profeta dice, o fulano dice, o la iglesia enseña. No. Esta fue una de las cosas que más me impresionaron, que más me impactaron. Es más, no solamente fue el estudio de la Biblia, sino el deseo de que yo cambie de actitud, de que mi vida sea diferente. Recuerdo que en algún momento en mi búsqueda de iglesias, yo comencé a estudiar también con los evangélicos, y en algún momento un famoso predicador dio un mensaje poderoso en la iglesia, y yo acepté a Jesús. Él hizo un llamado y dijo: ¿cuántos aceptan y quieren entregarse a Jesús? Y yo salí al frente, el pastor también tocó mi cabeza y de manera interesante todos habían dicho que yo había entregado ya mi vida a Jesús. Pero mi vida, después de aquel sermón, continuó siendo la misma. No solamente porque la emoción pasó, sino también porque no tenía a personas que me digan que debo hacer las cosas diferentes. Entonces, cuando llegué a la iglesia adventista, había un interés en que yo sea parte del pueblo, pero había un interés de que yo cambie de vida, que yo empiece a hacer las cosas mejor. Una de las preguntas que yo también hacía es la siguiente: ¿cómo es que existe tantas religiones si solamente hay una sola Biblia? Yo preguntaba eso y muchos tenían varias respuestas, pero un día el hermano segundo, aquel hermano que me enseñó, me dijo: Heisen, es sencillo. Existen religiones diversas porque existen mentes diversas, pero tú no tienes que hacer caso a las mentes de las personas, sino a lo que dice la Biblia con un escrito está. Entonces, uno se pregunta y dice, como yo, ¿por qué existen tantas religiones? ¿Sabes tú que en el mundo existen por lo menos 5 religiones troncales grandes? 5 religiones troncales. Por ejemplo, está el judaísmo, está el islamismo, está el hinduismo, el budismo y el cristianismo. De ellas dicen los estudiosos que dependen todas las religiones restantes. Estas son las más grandes y las troncales. Dentro del cristianismo existen por lo menos 35,000 denominaciones cristianas. No escuchaste mal, tampoco lo dije mal. Sí, existen aproximadamente 35,000 denominaciones cristianas y el número sigue creciendo cada día, porque cada día aparecen nuevas personas con nueva luz, con nuevo mensaje, con nueva doctrina y nuevas iglesias, por supuesto. ¿Por qué si todos dicen leer la Biblia, por lo menos los cristianos, si todos leen la Biblia, por qué hay tantas diferencias en ellas? ¿Por qué unos creen que en algo y otros creen en otra cosa? Si todos leen la Biblia. Es interesante notar que todas ellas leen la Biblia y todas ellas dicen ser la religión o la iglesia verdadera. Sí. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que son la iglesia verdadera. Los católicos dicen que son la iglesia verdadera.
Los pentecostales dicen que son la iglesia verdadera. Los espiritistas dicen que son la iglesia verdadera. Los luteranos, anglicanos, bautistas, metodistas, los mormones, israelitas del Nuevo Pacto, los de Alianza Cristiana y Misionera, los de Asambleas de Dios, los del Movimiento Misionero Mundial, todos o todas esas iglesias dicen que son la iglesia verdadera. Pero si son la iglesia verdadera, ¿por qué no todos siguen lo que dice la Biblia, la palabra de Dios? Es interesante que, repito, no es que tú digas yo soy la iglesia verdadera o yo estoy en la iglesia verdadera. Es que tú sigas la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ahora te pregunto, cuando nosotros leemos este texto, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellas? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera según este texto? Y tú puedes decir, Pastor Heisen, pero no está diciendo que es la iglesia verdadera. Escúchame pues, mira atento acá. Este dragón que hizo guerra en el cielo, este dragón, o sea, Satanás, tiene odio, ¿sí? Tiene ira contra la mujer. La mujer representa la iglesia verdadera de Dios. Apocalipsis capítulo 12. Y esta mujer es identificada como aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué el enemigo tiene cólera y tiene ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia? Porque esta iglesia guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Si esta mujer no guardaría los mandamientos de Dios, ni tuviera el testimonio o la fe de Jesús, no sería odiada por Satanás. Entonces, hay muchas iglesias, hay muchas confesiones cristianas, hay muchas confesiones de fe que creen en todo, ¿no? Pero no creen en esos dos puntos principales de la Biblia, que dice: guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, miren lo que dice el texto. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio o la fe de Jesús. De manera interesante, en la primera versión, Satanás hace guerra contra el pueblo de Dios, o sea, contra la iglesia verdadera. Y ahora en este texto que hemos leído en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice que aquí están la paciencia de los santos. Se está hablando en el contexto de aquellos que ya han vencido. Entonces, los que combaten contra el enemigo son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y aquí en capítulo 14, los que vencen en el gran conflicto son los que han guardado los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué son los mandamientos de Dios? ¿Qué son los mandamientos de Dios, querido amigo, querido joven, querida señorita? Los mandamientos de Dios están allí estipulados en el libro de Éxodo capítulo 20. Seguramente tú tienes una Biblia, en todas las Biblias lo tienes. Si eres católico, allí en la Biblia latinoamericana. Si tú eres testigo de Jehová, también puedes leerlo allí en la versión del Nuevo Mundo, etcétera, etcétera. No importa en qué versión, todas las Biblias contienen en el libro de Éxodo capítulo 20 los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos en realidad no son, como muchos dicen, solamente para el pueblo de Israel, sino que los 10 mandamientos son vigentes hoy. Santiago diría: cualquiera pues que ofende, que cumple los 10 mandamientos, guarda toda la ley y se equivoca en una, se hace transgresor de toda la ley. Porque Santiago está en el Nuevo Testamento, por si acaso. Si alguno puede por allí decir que solamente fue para el Antiguo Testamento. En este estudio, en esta hora, no vamos a hablar
no vamos a explayarnos tanto en los 10 mandamientos. Solo quiero decirte que la iglesia verdadera, la iglesia de Dios a la luz de la Biblia, es aquella que guarda los mandamientos de Dios. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos. Entonces la iglesia que tú sigues tiene que enseñarte a que no hay otro Dios sino solo Dios. El segundo mandamiento dice que no debes hacerte de ninguna imagen, de ninguna semejanza, de nada, ni en el cielo ni en la tierra, de nada. Por lo tanto, la iglesia verdadera debe decirte que no debes creer en imágenes ni hacer ningún tipo de imágenes. Si hay alguna iglesia que dice: por favor, hay que creer en imágenes o hay que adorar a tal o cual estatua, ya tú conoces que esa no puede ser la iglesia verdadera. No lo digo yo, lo dice el texto. Pero no solamente eso, mi querido amigo, no solamente esto, sino que el tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, que no debes tomar el nombre, es decir, no debes prometer, no debes jurar, etcétera, etcétera. Entonces la iglesia verdadera, la iglesia de Dios, debe enseñarte que el nombre de Dios es santo, por lo tanto tú tienes que tener consideración especial. Y podríamos decir, por ejemplo, el cuarto mandamiento. La iglesia verdadera, que guarda los mandamientos de Dios, debe enseñar que el cuarto mandamiento, que es el sábado, dice así: el día de reposo debe ser para guardar. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu esclavo que está dentro de tu casa. Por lo tanto, la iglesia verdadera tiene que enseñarte esto. Si tu iglesia te dice: no, eso fue solamente para los israelitas, eso fue solamente para los tiempos en el desierto de Moisés, tú tendrías que tener alguna preocupación, porque pregunto: ¿Adán y Eva fueron israelitas, sí o no? La respuesta es no, pero ellos guardaron el sábado. Entonces te das cuenta que el sábado no es solamente para los israelitas. Jesús y sus discípulos guardaron el sábado. En el Nuevo Testamento también guardan el sábado. Entonces, y así vámonos al mandamiento número 5. El mandamiento número 5 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora yo te pregunto, ¿habrá una iglesia que te diga: deshonra a tus padres y a tu madre? No. Entonces una iglesia verdadera, la iglesia verdadera de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Si una iglesia se levanta y dice: no importa lo que diga tu padre, no importa lo que diga tu mamá, no importa, no lo respetes, tú ya tendrías que preocuparte. Y así podríamos ir, por ejemplo, también al sexto mandamiento, que dice: no matarás. Imagínate una iglesia que diga: en esta iglesia se permite matar. Entonces tú tienes que preocuparte. Podríamos hablar también de no cometer adulterio. Me imagino una iglesia: no importa que tú adulteres, no importa que tú fornicas, no importa nada. Entonces, y así podríamos llegar hasta el 10º mandamiento. Son 10, Éxodo capítulo 20. De manera interesante, sucede algo con algunas iglesias aquí. Mira, algunas iglesias dicen así: Pastor Heisen, ok, está bien lo que tú dices, pero no tanto así. Algunas iglesias creen, de los 10 mandamientos, creen en 9 y en 1 no. Algunos dicen: no, en esta iglesia sí creemos en todos los 10 mandamientos, pero en 1 no. ¿Qué mandamiento? El sábado, el 4º mandamiento. Entonces, yo te pregunto, ¿tú crees que es válido creer en todos los mandamientos menos en 1? Tú tienes que preocuparte si en tu iglesia te enseñan que todos los mandamientos están bien, menos 1 o 2 o 3. ¿Qué dice el texto? Que el diablo se llenó de ira y fue a hacer guerra contra la mujer y contra la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellas? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si la iglesia donde tú estás yendo o con quienes estás estudiando no te están enseñando completamente lo que la palabra de Dios dice, no te están enseñando los mandamientos de Dios,
Tú tienes que preocuparte. Ese lugar no es para ti. Ese lugar no te está enseñando toda la Biblia. Y amigos, yo quiero enfatizar esto porque de tiempo en tiempo se levantan personas que dicen, mira, no importa no importa a qué iglesia asistas, no importa a qué lugar vayas, lo importante es creer en Dios. No, hay un pueblo, hay una iglesia que Dios ha preparado. Esa iglesia que está desde el Génesis, un remanente, un grupo de fieles, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Este es un mensaje bíblico. Miren lo que dice nuevamente, y porque me gusta leer este texto. Este dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuáles son los mandamientos? Los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. ¿Y qué significa el testimonio de Jesucristo? O la fe de Jesús. Esto tiene que ver con lo que Jesús creía. Y amigo querido, no te dejes impresionar por tal o cual pastor. No te dejes impresionar por el número de likes que tienen sus videos, o por el número de suscritos que tiene en su canal, o por la fama o el reconocimiento o el prestigio que tenga el predicador o el mensajero. No. Déjate guiar por la Biblia. ¿Sabes quién tiene que ser tu único modelo de autoridad y fe? La Biblia. Pero tu modelo como persona, como ser, debe ser Jesús. Entonces, cada vez que tú vayas a hacer algo, o cada vez que tu iglesia o los que te están enseñando la Biblia te quieran enseñar algo, tienen que mostrarte con evidencias de que Cristo Jesús hizo. Entonces te pregunto, ¿Jesús adoraría a otros dioses? No. ¿Jesús creería y adoraría a imágenes y esculturas? En la Biblia me parece que no. Pregunto, ¿Jesús estaba tomando el nombre de Dios en vano, blasfemándolo? No. Pregunta, ¿Jesús guardó el sábado? Sí, guardó el sábado. Sí, guardó. Pregunta, ¿Jesús honró a sus padres? Claro que los honró. Pregunta, ¿Jesús adulteró? No adulteró. ¿Jesús robó? No robó. ¿Jesús mintió? No. ¿Jesús codició? Entonces, tu único modelo tiene que ser Jesús. Entonces, preocúpate cuando alguien te venga a enseñar algo que Jesús no hizo. Entonces dice, no, pero Jesús vino en la cruz y abolió la ley y ya a partir de ese día tú ya no estás obligado a guardar el sábado. Que te muestren el texto donde dice eso. Si Jesús, siendo Jesús, guardó el sábado, si Jesús, siendo Jesús, tuvo una vida de obediencia a la ley de Dios, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo diferente? Entonces allí algunos se levantan y dice, Pastor Heisen, un momentito, Jesús trabajó en el sábado, Jesús hizo un trabajo. No, Jesús no hizo un trabajo. Jesús dijo, en el día de reposo es lícito hacer el bien. Entonces por ahí dicen, no, pero Jesús hizo esto, aquello. Ojo, Jesús habrá hecho eso, pero habrá hecho tal o cual cosa, pero no constituían pecado, no constituían trabajo. Si Jesús hubiera transgredido la ley, ¿qué dice Juan? Que el pecado es la transgresión de la ley. Por lo tanto, Jesús hubiera pecado. Y si Jesús hubiera pecado, no hubiera podido ser nuestro Salvador, según Hebreos. Por lo tanto, todo aquel pastor, predicador, youtuber, mensajero, profeta, apóstol, que te diga que Jesús o que los mandamientos no tienen validez porque Jesús los abolió en su cruz, está mintiéndote, porque a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, Jesús fue obediente a los 10 mandamientos. Y si Jesús debe ser
o es nuestro mejor y mayor modelo, ¿cómo nosotros podríamos hacerlo de manera diferente? Entonces, la iglesia verdadera, a la luz de la Biblia, guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, es decir, cree lo que Jesús creyó e hizo. Seguimos su ejemplo. Es el espíritu de profecía también, ¿no? La fe de Jesús es el espíritu de profecía, es decir, está aquí basada en el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios. Amén. ¿Qué te parece? Yo quiero terminar en esta hora contándote una experiencia interesante en mis primeros años como pastor allí en la selva peruana. Estaba predicando la palabra de Dios en una plaza, me acuerdo. Los hermanos habían alquilado sillas y una plataforma, un estrado, y yo estaba predicando cada noche, y de pronto en una de esas noches un borracho se presentó en plena campaña. Un borrachito que yo lo conocía porque era parte del pueblo. No sé si en tu pueblo, en tu lugar, en tu ciudad, siempre hay una persona que es conocido como el borrachito del pueblo en aquellos años. Le decían Pepín. Pepín era el borrachito, era un hombre que trabajaba y solo se dedicaba a tomar. De manera interesante, yo estaba predicando la palabra de Dios cuando él entró y se sentó en las primeras bancas y comenzó a interrumpir vez tras vez el mensaje que yo estaba dando. Lógicamente no podía concentrarme, así que tuve que terminar rápidamente mi sermón. Me sentí incómodo. Al final el borrachito se quedó allí en las primeras bancas, en las primeras sillas de aquel lugar, y se quedó durmiendo. Cuando terminó todo esto, yo me acerqué a él y le dije: es momento de que te vayas, ¿no? Ya vamos a levantar las sillas, vamos a guardar las sillas. Y él se levanta y dice: eres un mentiroso. Y esto era lo que me decía cuando yo estaba predicando, estaba interrumpiendo, a cada rato decía mentiroso, mentiroso, y me decía mentiroso, y eso me incomodaba. Entonces le dije: ¿por qué tú dices que soy mentiroso? Y él me dice: porque tú le mientes a la gente. ¿Cómo le miento a la gente? ¿Por qué dices eso? Yo no voy a discutir con un borracho, le dije. Yo estaba un poco incómodo. Y él me dice: eres mentiroso porque tú no le hablas la verdad a las personas. Tú les escondes la verdad. Explícate, le digo. Yo no hablo con borrachos, pero dime, ¿por qué dices eso? Y él me dice: mira, te hago dos preguntas. Primera pregunta: ¿Dios es bueno o es malo? Y yo le respondo: Dios es bueno. Y él me dice: segunda pregunta: ¿Dios es bueno, muy bueno, o es más o menos bueno? Yo le digo que Dios es muy bueno. ¿Pero qué viene tu pregunta? Le digo. Solo quería saber eso. ¿Dios es bueno y es muy bueno? Sí, le dije. ¿Sabes por qué yo te digo mentiroso?, me dice este borrachito. Porque tú les dices a tus hermanos, tú les engañas a la gente diciéndoles que tienen que dejar el alcohol, que tienen que vivir de acuerdo a los mandamientos, que tienen que estar con una sola mujer, que tienen que dejar esto y aquello y aquello. No. Y me dice: pobre hermanos que tienes en tu iglesia. Pobrecitos, paran, amén, amén, gloria a Dios. Pobrecitos, no pueden disfrutar de la vida, no van a fiestas, no tienen varias mujeres. Son tranquilos, son buena gente, pero viven reprimidos, me dice, ¿no? No te entiendo, le decía yo. ¿A dónde quieres llegar? Y él me dice: mira, cuando Jesús venga, yo también creo en Jesús, me dice el borrachito. Cuando Jesús venga por segunda vez en las nubes de los cielos, yo me voy a arrepentir. Yo me voy a arrodillar y le voy a decir: Señor, perdóname, ayúdame. Y me voy a agarrar de su pie y no lo voy a soltar. Y como Dios es bueno, pero no solamente es bueno, sino que Dios es muy bueno, Dios se va a conmover de mí, porque es nuestro Padre, nos ama y me va a llevar al cielo. Me dice: Pastor Heisen, al final del conflicto, usted y su iglesia estarán en el cielo
y yo también estaré en el cielo, me dice él. Yo me sonrío y le digo, bueno, no es así, la Biblia no dice eso. Me dice, pastor, pero déjeme terminar. Al final, todos nos iremos al cielo, pero habrá una diferencia, pastor. Usted y sus hermanos habrán estado toda su vida cantando aleluya y amén y privándose de tantas cosas. Y yo, que también estaré en el cielo, habré disfrutado de la vida a plenitud, en fiestas, en cosas, en nada. Entonces, ambos estaremos en el cielo, pero yo habré disfrutado mi vida. Por eso yo le digo que usted es mentiroso, porque usted le prohíbe a sus hermanos en vida lo que no debería prohibirles, porque Dios es bueno y al final nos va a llevar a todos si nos arrepentimos cuando Jesús venga por segunda vez. Yo lo miré y le dije, ¿sabes qué? Estás borracho. Eso no es así. La Biblia no dice eso. Estás mal. Ya cuando un día te sanes, vienes y me visitas y conversamos. Y me fui y terminamos la conversación. Cuando estaba ya de regreso a casa, ¿no les ha pasado que ustedes están manejando, están allí pensando? Yo tenía, en ese tiempo la casa estaba lejos, estaba manejando una moto en la oscuridad y recordando las cosas del día, y de pronto me reí solo de lo que había dicho este borracho. Entonces me pregunté a mí mismo y dije, ¿y qué tal este borracho tiene razón? Escuchen, estoy solamente imaginando, no es real, pero quizás este ejemplo nos ayude. Entonces yo imaginé, no es real, lo resalto y lo recalco nuevamente, no es real. Y entonces solamente imaginé qué sería que este borrachito, Pepín, tenga razón. Entonces yo imaginé que efectivamente en el día de Jesús, la venida de Jesús, eso no va a ser así, pero estoy imaginando, efectivamente lo que dice él sucede, ¿no? Este borrachito se arrepiente, Jesús está allí en las nubes de los cielos y le ruega y le llora, y finalmente, según él, Jesús lo acepta. Él se va al cielo, ¿no? A morar con Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿este borrachito sería feliz en el cielo? ¿Sí o no? ¿Tú crees que un borracho que está acostumbrado a tomar todos los días, estoy imaginando, es una parábola moderna, vamos a tomarla así. ¿Tú crees que una persona que está acostumbrada a vivir de una manera sería feliz en el cielo? En el cielo no va a haber cerveza. En el cielo no va a haber tragos fuertes. Cuando tiene sed, él tendría que ir a tomar aguas cristalinas, manantiales preciosos, que ojo no vio ni oído yo, dice la Biblia. Te pregunto, ¿alguien que está acostumbrado a tener una vida libertina, de adulterio, de desgracia, sería feliz en el cielo? ¿Alguien que está acostumbrado a los placeres y a una vida licenciosa, sería feliz en el cielo? No, no sería feliz en el cielo. ¿Y sabes por qué? Porque la santidad del cielo, la escritora americana Elena de White, en su libro El Camino a Cristo, página 11 al 13, dice que la santidad del cielo le será un tormento para aquellos que no hayan aprendido a vivir en la tierra como si viviera en el cielo. La iglesia verdadera, la iglesia de Dios, ese pueblo que triunfa, ese pueblo victorioso, es aquel pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, es decir, que cumple y obedece, vive de acuerdo a la palabra de Dios, a sus mandamientos, y cree y hace lo que Jesús hizo. Por lo tanto, si Dios no lleva a las personas, o si Dios no salva a las personas que no guardan los mandamientos de Dios y no tienen la fe de Jesús, no será por malo, sino por bueno, porque Dios sabe que en el cielo nunca podrían ser felices, o en la tierra nueva nunca podrían ser felices aquellos que han vivido una vida lejos de los principios, lejos de los mandamientos de Dios. Por eso me gozo,
Por eso me emociono cuando hablo de un pueblo de Dios. Existe un pueblo de Dios. Del Génesis al Apocalipsis hay un pueblo de Dios. Este pueblo es odiado por Satanás y lo odia porque sabe que ese pueblo será victorioso, que ese pueblo es el pueblo que reinará con Cristo. Por eso es que a Satanás no le interesa si hay miles y miles de religiones, no, porque son parte de un engaño también. Pero Satanás está airado, está como león rugiente con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por eso en esta hora yo te pregunto, ¿tú quisieras ser parte de este pueblo maravilloso? Este pueblo que guerrea contra el enemigo, pero este pueblo también que es recompensado por Cristo Jesús. Al final del tiempo, Jesús dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este pueblo maravilloso es el pueblo del que yo soy parte y me gustaría que tú también seas parte. Y hablamos mucho, solo quiero invitarte. Quisiera ser tú parte de este pueblo maravilloso, quisiera ser parte de este pueblo adventista, quisiera ser parte de este pueblo que vence al final, este pueblo victorioso en Cristo Jesús. Amén. Tú tienes que tomar la decisión. Esa decisión es personal, esa decisión es tuya y tiene que ser tomada hoy. Hace muchos años, hace 17 años, quien les habla, un día aceptó a Jesús, un día aceptó ser parte de este pueblo, prepararme para escuchar decir de los labios de Jesús, para escuchar decir de los labios propios de Jesús, he aquí, venid, venid, benditos de mi Padre, entren en el gozo de su Señor. Quiero ser parte de este pueblo victorioso. ¿Cuántos quisieran tomar esa decisión? Escribe allí en los comentarios, llama a un pastor, llama a un adventista, visita un templo hoy. Que Dios te bendiga. Felicitaciones. Amén por tu decisión. Déjame orar. Amado Dios, entrego en tus brazos de amor, entrego en tus brazos poderosos la vida de estos tus hijos, de estas jóvenes, de estos amigos, de estos vecinos que hoy se entregan a ti. Quieren ser parte de este pueblo maravilloso, quieren ser parte de este pueblo victorioso. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.